Capítulo 2. No toda la sangre ha sido derramada. La niebla era densa como una promesa maldita, abrazando el Parque Kane con dedos húmedos mientras Gotham despertaba, como siempre, entre sombras. Los primeros rayos de luz se colaban tímidamente entre los árboles, proyectando siluetas deformes sobre el césped cubierto de escarcha. Apenas rompían el horizonte, bañando los árboles en un resplandor mortecino. En medio de aquella calma fúnebre, la escena del crimen parecía un altar olvidado por los dioses. Una joven yacía sobre el banco de piedra, con la cabeza ladeada como si simplemente hubiera decidido dormir allí. Su piel, tan blanca que parecía translúcida, resaltaba en contraste con su cabello oscuro, esparcido como tinta derramada. No había sangre, ni en su ropa, ni en el banco, ni en el suelo. Cada gota había sido extraída con precisión quirúrgica. No había signos visibles de violencia, solo una punción precisa en el interior del codo. Gordon observaba en silencio. Llevaba el abrigo abotonado hasta el cuello, las gafas empañadas por su propio aliento. No había acabado su café matutino, pero la vista del cuerpo había alejado cualquier rastro de somnolencia. A su lado, dos forenses tomaban muestras y comentaban entre ellos los hallazgos. Punción limpia, sin desgarros, dijo uno de los forenses. Ni una sola vena colapsada. Esto no lo ha hecho un aficionado. El comisario Gordon, con el abrigo alzándosele por la brisa húmeda, se arrodilló junto al cadáver. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?, preguntó al forense, sin apartar la vista del cuerpo. Unas 3 horas, comisario. No hay sangre, nada. Como si la hubieran vaciado sin que opusiera resistencia. Gordon se frotó la frente, cansado. ¿Coincidencias con las víctimas del desangrador? Mismo perfil, misma edad y desangrada hasta la muerte. Pero no hay signos de mutilación como las víctimas de Corbin Roth. Los forenses recogieron sus herramientas antes de marcharse en un respetuoso silencio. Quizá por respeto a la víctima, o quizá tan solo fuera fruto de la quietud generalizada que embargaba aquellas horas. Gordon se irguió. No se molestó en girarse cuando sintió la presencia detrás de él. «Llegas más tarde de lo habitual». La voz surgió de entre los árboles, grave, inconfundible. «Llevo observando la escena desde antes de que llegaras. No hay testigos», dijo Batman, emergiendo de la niebla como una sombra. «Y en esta zona del parque no hay ninguna cámara cercana. Lo tenía bien planeado. Parece obra de Corbin, pero está encerrado en Arkham. Lo interrogaré, pero el cadáver no ha sido mutilado. Eso es nuevo». Gordon suspiró. ¿Un imitador? Podría ser, pero desde que detuve a Roth hay piezas que no terminan de encajar. Creímos que habíamos terminado con esto. No lo hemos hecho. Aún no. Manicomio de Arkham. La lluvia caía en líneas diagonales contra las ventanas sucias, dibujando surcos sobre la mugre como lágrimas sobre un rostro endurecido. La sala de entrevistas era fría, sin reflejos, con una mesa de acero separando a los dos hombres. Corbin evitaba mirar al murciélago. Tenía las manos temblorosas y los labios resecos. «Lo sabes, ¿verdad?», dijo Batman, su voz un cuchillo sin filo, pero igual de hiriente. «Otro cadáver, igual que los tuyos. Pero tú estás aquí dentro». El joven no respondió. Murmuraba algo para sí, un susurro entre dientes. «No tengo todo el día, Corbin». «No fui yo», susurró. «No esta vez». «¿Sabes quién fue?». Silencio. Corbin se estremeció. Estaba más pálido que la última vez. Los ojos hundidos, los pies inquietos. «No quiero hablar contigo», murmuró finalmente. Su mirada, apenas un destello, era la de un hombre atrapado en su propia mente. «Me hiciste daño, ¿sabes? Me estoy perdiendo las clases». «¿Las clases?». «Las clases eran solo el principio», dijo, clavando los ojos en el suelo. «Hay símbolos que abren la carne, como libros». Batman lo observó largo rato. «No estás solo en esto, y si no hablas, más gente morirá». Corbin solo repitió una frase.
casi en trance. La sangre enseña. La sangre recuerda. Batman se inclinó hacia adelante, su sombra envolviendo al prisionero, pero Corben no quería hablar más y cerró los ojos. Un leve tic en el párpado izquierdo. Tenía miedo. La Universidad de Gotham no había cambiado en décadas. Columnas de mármol, jardines bien cuidados y esa sensación persistente de que el conocimiento, como la oscuridad, se acumulaba en los rincones. Bruce Wayne llegó con una sonrisa diplomática y una generosa donación. El decano Maxwell recibió a Bruce Wayne con la sonrisa tensa de quien sabe que la filantropía suele traer preguntas incómodas. Como parte de la propia universidad, la Facultad de Medicina lucía renovada por fuera, pero en sus pasillos persistía un aroma a formol y tiza vieja. «La educación es el futuro de Gotham», dijo con voz firme al decano, un hombre de modales pulcros y mirada ambiciosa. La visita fue anunciada como un acto filantrópico, sin embargo, Bruce tenía otra intención. Corben había mencionado las clases, y allí era donde le enseñaban. Quería saberlo todo acerca de aquellos que le habían enseñado a drenar tan hábilmente la sangre de sus víctimas, aunque probablemente con unas intenciones totalmente opuestas. La sala de profesores era amplia, con ventanales altos y muebles de roble oscuro. Varias figuras estaban ya reunidas, hablando en voz baja. Permítame presentarle a algunos de nuestros catedráticos, dijo el decano. Este es el Dr. Alaric Stern, especialista en neurocirugía experimental. Un hombre delgado, de mirada intensa, saludó con una inclinación de cabeza. Un placer. La doctora Camille Rourke, historiadora de la medicina. Y el Dr. Elias Wen, experto en genética médica aplicada. Ambos asintieron. Rourke tenía un andar rígido, casi marcial. Parecía incómoda ante la visita de Bruce. Wen jugueteaba con un bolígrafo como si quisiera desmontarlo. También había una mujer de cabello recogido y traje gris perla con una postura erguida. Y esta es la doctora Elizabeth Horry, nuestra veterana profesora de anatomía. A punto de jubilarse, aunque parece que no pasa el tiempo para ella. Oh, exageras, Maxwell, respondió con una sonrisa tenue. Bruce los saludó a todos uno por uno, evaluando cada mirada y cada apretón de manos. ¿Conocieron a Corben Roth, el desangrador?, preguntó luego, una vez todos estuvieron sentados. Perdónenme la curiosidad, pero ha salido en todos los medios y me pareció leer que fue alumno de esta facultad. Stern asintió primero. Un chico brillante, algo reservado, pero su conocimiento y ganas de aprender eran superiores al de cualquiera de su generación. Ya sabe cómo son algunos genios, añadió otro profesor entrando en la sala, que se presentó como Martin Carrion, un hombre de cabello cano y sonrisa nerviosa. Tan dentro de su mundo que uno no los ve venir, pero sin duda era brillante. Demasiado brillante, añadió Rourke. Demasiado cómodo entre cadáveres. Hubo quien pensó que debía haber sido patólogo, no cirujano, dijo Wen. Yo le tenía afecto, comentó la doctora Horry con tono suave. Era dulce, en lo suyo. Hubo un silencio breve. La doctora Horry y yo mismo fuimos quien más tratamos con él. Algunos dirían que demasiado. Apuntó Wen, casi sin mirar. Pero ¿quién iba a imaginar que ese chico era un monstruo? No te fustigues por tratar de enseñar a tus alumnos, Elías, dijo Horry con una mirada calma. Bruce sonrió. Gracias por su tiempo. La ciencia necesita guardianes más que nunca. La entrada al sótano estaba sellada con placas metálicas oxidadas. Batman las arrancó con una facilidad que hablaba de rutina más que de fuerza. El lugar donde Corben retuvo a sus víctimas estaba impregnado de un olor dulzón, como a flores marchitas. Todo estaba medio derrumbado debido a la explosión, que casi acaba con la chica y con él mismo. Linterna en mano, descendió. Todo estaba hecho un auténtico desastre. Dudaba poder hallar nada de utilidad allí. La policía habría cogido todas las muestras necesarias. Había restos de camillas plegables, bolsas vacías. Le pareció distinguir los restos de una silla de madera con correas de cuero. En una esquina había un viejo mueble que había soportado mejor la explosión. Varios cajones aguantaban el tipo medio caídos. Abrió el primero de ellos. Encontró un cepillo medio derretido, pero con varios cabellos entre sus cerdas, claramente grises. Cogió una muestra.
Se fijó que tras el mueble desplazado había polvo en el suelo. Batman se agachó. Huellas de un tacón de un número pequeño. No pertenecían a Corben ni a nadie de uniforme. ¿Alguna de las chicas había llegado a caminar por allí? Trató de correr más el pesado mueble y notó algo atrapado debajo. Lo levantó y encontró algo diferente a los escombros que esperaba. Una jeringa para extracciones. Estaba aplastada, pero aún así podía distinguirse algo extraño. Una runa antigua, de trazo curvo y afilado. Batman la levantó. Por un instante algo vibró en el aire. Un zumbido leve, imperceptible, pero presente. Cerró los ojos. Nada. En la Batcueva la penumbra era más profunda que la noche exterior. Bruce Wayne no necesitaba luz para moverse entre las estanterías de acero y las pantallas azules que proyectaban datos en tiempo real. La Batcomputadora procesaba la imagen del símbolo hallado en la jeringa, mientras un murmullo constante de los murciélagos llenaba el aire. Alfred, desde la pasarela elevada, bajó con una bandeja de té en mano. No es una letra, no de un alfabeto moderno. Desde luego que no lo es, señor. Aunque... Alfred dejó el té sobre la consola. Me resulta vagamente familiar. Quizá de algún tratado médico del siglo XIX. En ese momento, el ordenador dio con algo. Runa húngara, murmuró Bruce, cruzando los brazos. Alfred se acercó con la bandeja y una ceja arqueada. ¿Té, señor? También he traído somníferos para echárselos en la bebida si sigue sin hacerme caso en descansar. Bruce sonrió apenas. Sus ojos no se apartaban del monitor. ¿Qué pone?, dijo el mayordomo mirando la pantalla. Mi vista ya no es la que era. Parece una runa muy antigua. Algunos tratados ocultistas mencionaban runas similares. Se usaban al extraer la sangre para preservar la esencia vital, un concepto ancestral. Antigua medicina, o eso se decía. En un texto se menciona que los antiguos húngaros creían que ciertas runas activaban el alma latente de la sangre. No era medicina, era invocación. Antiguamente la medicina y la magia se confundían con asiduidad. No hay coincidencias de ADN para los cabellos, pero lo que ha quedado claro es que no son de Corben ni ninguna de las víctimas, dijo Batman, girando la silla. La imagen del rostro del joven asesino apareció junto a la runa. Desde Arkham no pudo hacer esto. Puede que nunca lo hiciera solo. La segunda visita a Corben Roth fue distinta. El joven estaba pálido y sudoroso, como si sufriera el síndrome de la abstinencia. Sus dedos tamborileaban en la mesa, sin ritmo. «Sé lo de la runa», dijo el caballero oscuro, mirando íntimamente a Corben, como si supiera mucho más de lo que sabía en realidad. Corben lo miró, primero con curiosidad, luego con sorpresa, y finalmente con ansia. Necesito más, dijo de pronto. ¿Más qué? Más carne. ¿Eso era lo que hacías con los pedazos que faltaban de las víctimas, Corben? ¿Comer carne y beber sangre? La carne era mía, la sangre no. Yo solo la recogía, solo ayudaba. La sangre no era mi fuerte y no quería hacerlo en un principio, pero me pilló. Vio lo que hacía y entonces me enseñó cosas que no estaban en los libros. Batman se tensó. ¿Qué cosas? El poder de la sangre, el poder de la carne. Hay fuerzas ocultas dentro del cuerpo, caminos que llevan mucho más allá. Susurró Corben con un brillo de locura en los ojos. La voz de Batman se endureció. ¿Quién te enseñó eso? Pero la mirada de Corben Roth volvió a cambiar. Quizá se dio cuenta de que había hablado demasiado. Quizá comprendió que el cruzado enmascarado no sabía tanto. No voy a decirte nada más. En la Batcueva, Bruce recorría los archivos con precisión quirúrgica. Puso todas las imágenes en la pantalla. La runa, los cadáveres, la jeringa, Corben Roth. Luego los profesores y los alumnos. Fotografías obtenidas en la universidad, identificaciones, publicaciones académicas. La Batcomputadora procesó los datos cruzados.
No había nada, excepto algo que llamó la atención de Batman. Un viaje. Doctora Elizabeth Horry, dijo. Viajó a Budapest, pero no se alojó en la capital. Eso fue en abril del año pasado. Bruce se quedó en silencio, recordando. Yo le tenía afecto. Era dulce, en lo suyo. Ese había sido el comentario de la doctora sobre Corbin Roth. No toda la sangre ha sido derramada. Creo que tendré que hacerle una visita a la doctora, murmuró. La runa seguía brillando en la pantalla como una herida que no cerraba, y Gotham, en su eterna vigilia, esperaba la siguiente gota de sangre.